Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí ante todo, que se pueda grabar otro vídeo. Se van a decir unas pocas cosas del vídeo anterior, del excelente vídeo de el caso de los bombones envenenados, por cierto. El móvil, por cierto, no tiene mucha batería y se está cargando en estos momentos, de ahí que no pueda moverlo mucho. O sea que les pido perdón. Por ejemplo, mi pequeño Trumpy no está... Venga, vamos a ver si Trumpy... Sí, así ya por lo menos se ve un poco a Trumpy, les quiero decir. Pues se decía que hubo alguna cosa que no dije. Quise recomendar a dos grandes escritores de novela policíaca que son muy inéditos en mi país, pero que merece la pena. Me gustaría recomendar, por ejemplo, a Anthony Boucher, que aparte de eso es un escritor y editor de ciencia ficción, que tiene una novela muy buena llamada Siete del Calvario, y ayer lo quise citar, pero no me vino a la cabeza. Siempre se olvidan muchísimas cosas cuando se hacen los vídeos y se suben al YouTube, por ejemplo, eso se debe decir. Y también me gustaría ciertamente recomendar a una de las mentes, a un escritor muy interesante que está en una línea muy parecida a Peter Kreeft y a Mortimer Adler. Era un filósofo neotomista muy interesante llamado este, Ralph McInerney. No está, que me estaba refiriendo, por supuesto, a Ralph McInerney, por ejemplo, y quería personalmente citarlo personalmente. Este fue el creador del Padre Brown americano, el padre Roger Dowling, que estaba ayudado por una monja y que investigaba crímenes en Chicago, por ejemplo. Y bueno, ya en una línea muy parecida también está Don Mateo, la maravillosa serie de televisión que está echando, me parece que por lo menos 13TV, y no sé también si la 2. La que sí que está echando la 2 y también la echó antes previamente Paramount es Grantchester, con un sacerdote anglicano que sí que resuelve crímenes también, ciertamente. Me gustaría eso recomendarlo. La relación entre Eustace Pennyfeather, por ejemplo, y también Joanna Bendis me recuerda un poquito a la de las relaciones peligrosas. Todo el mundo se queda en relaciones peligrosas con la relación con la corrupción de la niña, de Cecile de Volanges, a manos de Valmont, ordenada en una apuesta por la pérfida y malvada marquesa de Merteuil, en realidad la verdadera villana, y no reparan tanto en la relación amorosa que prácticamente está a punto de redimir al conde de Valmont. Bueno, no lo está a punto de redimir. Yo, de hecho, para mí lo redime personalmente, a pesar del final del vizconde de Valmont. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, mis queridos y bien hallados suscriptores. Y eso es lo que se me olvidó decir. Yo creo, es una novela, por ejemplo, la de Ediciones Who, por ejemplo, que deja en muy buen lugar a todos los personajes. O sea, es humor, pero es un humor no hiriente ni cruel, que es algo que últimamente no se sabe hacer. No se sabe hacer. Yo creo el humor no puedes reírte de los personajes, pero no despellejarlos ni ser cruel. O sea, yo siempre preferiría este humor, por ejemplo, este humor blanco, por ejemplo, que a ese humor macabro y cruel que se da en nuestros días, ciertamente, donde parece que hay que destruir y ensañarse con las personas. Por ejemplo, es exactamente lo contrario de lo que, por ejemplo, sería la película Un cadáver para los postres, donde se invita a los más grandes detectives para demostrarnos Capote que es más inteligente y más listo que todos ellos. Ya miren nuestro vídeo y piensen en una cosa. Que precisamente la gente que se cree más inteligente es la que luego suele cometer los crímenes. Es el tema, la Ubermash o la teoría del superhombre. Y bueno, una vez que ya se han dicho las cosas más interesantes, se va a hablar de uno de los libros más interesantes y un libro que esta crítica se debe confesar una cosa a mis suscriptores, ciertamente. La crítica del libro de Estudio Crítico de Azar y Necesidad, ensayos sobre la filosofía natural de la biografía moderna. Este libro ha sido escrito por mi maestro y mi gran amigo, el profesor Manuel Alfonseca, personalmente. Para mí, como no se ha hablado personalmente del profesor Alfonseca, porque esta es la primera crítica que se ha compartido de sus libros en YouTube, a pesar de que le he leído una gran parte de su obra. El mismo profesor me la envió y me la regaló. Me la ha regalado y siempre con generosidad y magnanimidad. No todo el mundo lo ha hecho, por ejemplo. Y eso es lo que se quiere decir. Yo les lamento muchísimo, sé que mi tía se va a enfadar. Por cierto, también me gustaría felicitar el cumpleaños a mi amiga Miriam,
Hoy veremos los dos el partido juntos porque yo confío en que esta crítica va a ser larguísima, pero estoy convencido de que no creo que dure más de la grabación más de 2 horas, primero porque mi móvil no me lo permitiría con la escasa memoria que tengo. Quería felicitarla por su cumpleaños, por cierto, que el profesor hizo muy feliz a mi amiga Miriam y a Paco y les envió su pentalogía del puzzle mágico para que vean del rompecabezas mágico, perdón, el rompecabezas, si no mi amigo el profesor mi amigo el profesor no estaría contento si citase mal el título de sus libros. Yo voy a decirles una cosa, este libro para mí es un auténtico desafío. Yo de verdad, debo serles sincero, hay un libro también, esto también me gustaría recomendárselo aquí, escrito por Ernest F. Schumacher, que me ha despertado emociones me refiero, me ha despertado emociones contradictorias. Hay cosas que me han desagradado y otras que me han gustado. Yo creo que el desagrado ha superado más de lo que yo me esperaba, pero el capítulo de la ecuación está muy bien hecho y me gusta muchísimo. Yo creo que solo por eso merece la pena. Ernest Friedrich Schumacher dice una cosa, que él sí que cree que sea bueno que haya una especialización y que no tenga uno que aprender, que saber de todo y saber ciencias inútiles. O sea, más o menos es lo contrario de lo que se dice en la segunda edición del Dungeons and Dragons del Bardo. O sea, ser un aprendiz de todo y maestro de nada. O sea, eso es lo que quiere criticar, pero yo ciertamente se les quiere decir una cosa a mis suscriptores. Yo lamento mucho estar tan verde en ciencias. Yo cuando tengo que leer libros de economía, de filosofía o de teología o de filosofía me cuesta muchísimo, lo paso muy mal. Y yo creo que este es un libro del que yo voy a decirles, me ha costado muchísimo leerlo, a pesar de la gran calidad que tiene, sobre todo la parte final, ya cuando cuando el profesor se ha alejado un tanto de las ciencias, bueno, nunca se aleja de las ciencias, pero cuando ha hablado más, cuando se ha dedicado más a la dialéctica y a contrarrestar a Monod, porque este libro, por ejemplo, ha sido encargado por Colección Ciudadanía y Valores, de la que está detrás Benigno Blanco. Cuando se ha dedicado a esto, este es cuando el libro ha alcanzado verdaderamente la grandeza que a mí me gusta. Este libro es un libro buenísimo. Yo vuelvo a repetir que el profesor ha explicado un tema muy complicado y incluso ha conseguido que es un tema muy árido. Yo de hecho, se les debe decir una cosa, yo fui muy mal estudiante en el colegio, pero en un principio a mí se me dieron mejor las ciencias naturales que las letras, pero hubo un profesor en primero de BUP con el que me atasqué totalmente y ahí a partir de ahí, y eso que a pesar de eso yo era muy malo en matemáticas y en química, pero todavía me defendía bien en las ciencias naturales. Yo creo que si alguien hubiera apostado que yo al final me acabaría dedicando a la carrera de historia, pues no lo hubiera tenido tan claro. Yo creo que hasta primero y tercero de BUP, las letras no hubieran sido mi camino. Yo creo que sí, al final habrían sido mi camino porque es que las matemáticas y la química se me daban muy mal, pero eso es lo que se les quiere decir. Tuve un profesor de matemáticas muy comprensivo llamado Carlos Castro. Bueno, en primer lugar, aprobarme casi sin saber matemáticas fue muy comprensivo. Y aparte otra cosa, Carlos Castro, pues cuando él veía que yo me estaba dedicando más o menos en lugar de resolver problemas de matemáticas, a mirar la vida de los historiadores, no se enfadó, incluso hasta le agradó que yo lo hiciera. O sea, yo creo que por lo menos vio que tenía interés. Si bien es verdad que yo no podía resolver los problemas, yo sí que considero ciertamente que sí que me interesaba. Quizás a lo mejor sí que me pueda dedicar un poco más al tema de la historia de la matemática o la historia de las ciencias más que a las ciencias propiamente dicho. Y es curioso porque mi familia piensa que siempre sí que tenía un talento matemático porque creen que yo soy la viva imagen de mi abuelo, que fue profesor de mercantil y que dirigía las cuentas de varias empresas, ciertamente, y que tenía un talento matemático excepcional que mi padre y mi tío heredaron, pero yo por casualidad dicen que no lo he aprovechado, no lo he explotado. Yo tengo la sensación de que no es cierto, de que yo no tengo esa capacidad ni ese talento. Me hubiera gustado. Pero bueno, esas son las cosas. Y ahora me gustaría personalmente contarles ciertamente cómo conocí al profesor. O sea, esto es cómo conocí a vuestra madre, por esto es cómo conocí al profesor. Yo al profesor lo conocí gracias a un maravilloso artículo que publicó en Arancha One 2 llamado la fantasía,
la religión en la fantasía y en la ciencia ficción. Yo me encantó y a partir de ahí sentí un gran interés por él. Y después personalmente yo lo conocí gracias a que leí por primera vez su libro La Tabla Esmeralda, porque el profesor, y a diferencia mía, es un hombre muy equilibrado que domina tanto la ciencia ficción que domina tanto las ciencias como las humanidades o las letras, personalmente. Por cierto, yo creo que me dediqué más a las humanidades porque yo cuando estaba en tercero de BUP y conocí al gran Bayarri, homenaje al gran Bayarri, Velasco, usted es de notable. Sí, sí, no puede faltar el homenaje al Yo creo que fue lo que me decidió a cursar, a dedicarme a la historia. Yo podía haberme dedicado a la literatura, que también me encantaba. Mi madre, de hecho, me intentó convencerme para que me dedicara a la filología hispánica, pero es que el hecho de la lengua, que se me daba fatal la lengua, eso fue lo que hizo. Por cierto, que nunca descarté la opción de las ciencias, o sea, resulta que yo seguí el nefasto plan del billar de Palasí del año 1973 que llevó a varias generaciones, fue el principio de la ruina del sistema educativo español, o sea, en el tardofranquismo. Eso, curiosamente, los antifranquistas nunca lo reivindican, es muy casualidad. Y luego llegó la nefasta LOCSE, que eso sí que fue llevar a una generación al desastre y a los profundos abismos de la ignorancia, como diría San Agustín de Hipona, a los profundos abismos de la ignorancia. Una forma de corromper y hacerse con una clientela de votos para siempre. Y le ha salido, bueno, no tan bien como al PRI, por ejemplo, en México, pero le salió muy bien al Partido Socialista, totalmente. Y ahora se debe decir ciertamente, volviendo al profesor, ciertamente que el primer libro que él me envió fue bueno, el primer libro que yo le compré fue La Tabla Esmeralda, donde se contaba una historia muy interesante, una historia que estaba ambientada en la anarquía militar, que es el periodo que va del 235 al 284 y al que pone fin Diocleciano, derrotando al emperador Caro y también a Aper, que eran los candidatos para el trono imperial. Durante ese periodo hubo un emperador muy interesante que mostró compasión por los cristianos. Bueno, estuvo Filipo el Árabe, pero bueno. Pero Galieno más o menos fue un hombre capaz. Por ejemplo, en el Imperio de los Dragones, Valero Máximo Manfredi lo pone muy mal, mientras alaba a Aureliano, que Aureliano iba a empezar una persecución contra los cristianos, pero se murió antes, por ejemplo. Y ciertamente me gustaba más que esa imagen de Galieno. Yo sé que modernizó el ejército, inventó armas, tuvo que ceder una parte del imperio, por ejemplo, al general Póstumo, por ejemplo, y a Odenato en lo que luego sería Palmira. Yo creo que ustedes conocen a la famosa Zenobia. Esa es la maravillosa historia que cuenta el profesor Manuel Alfonseca. A mí me gustó muchísimo la imagen que dio del emperador Galieno, quizás uno de los emperadores más fascinantes del Imperio Romano, junto con Alejandro Severo, por no decirles los de siempre, o sea, los Tito, los Trajano, los Vespasiano, por no decirles o Teodosio, que Teodosio es uno de mis emperadores favoritos, aunque aquí generaré mucho odio, porque todo el mundo querrá que diga, yo qué sé, emperadores progres, yo qué sé, estilo Adriano o Marco Aurelio. Nah, eso es muy... A mí, por cierto, fíjate que yo no quedo cautivado por Marco Aurelio. Todo el mundo le gusta ese emperador, pero a mí me deja bastante frío. ¿Qué quieren que les diga? Me gusta más gente como Galieno, de verdad. Los emperadores verdaderamente tolerantes, porque es muy fácil hablar de tolerancia de boquilla, pero los que hablan de tolerancia generalmente la suelen usar luego para atacar al cristianismo y decir que hay que tolerar todo menos el cristianismo, o sea, lo de Locke. O sea, lo de Locke. Hay que tolerar todas las religiones menos el ateísmo, el catolicismo y el islam. O sea, es que somos hijos de Locke. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, fue muy interesante y también como la protagonista Merien, que estaba inspirada en un personaje estaba inspirada en la novia del hijo de Tarzán, por ejemplo, de Edgar Rice Burroughs, por ejemplo. Y luego personalmente, pues tuve la oportunidad, yo sabiendo esto, pues decidí recomendar al profesor Manuel Alfonseca el programa Lágrimas en la lluvia. Se hizo un programa de ciencia ficción fabuloso. De todos los programas que hizo Juan Manuel de Prada, el que dedicó a la ciencia ficción fue sin duda el mejor de todos. El que dedicó a la ciencia ficción, por ejemplo. Fue realmente extraordinario.
el programa que dedicó a la ciencia ficción Juan Manuel de Prada, y en el que estuvo, y en el que, a pesar de contar componentes tan grandiosos como el padre Carreira, que fue uno de los 4 que estuvo, el mejor de todos fue el profesor. Y además es que hubo una película que a mí me encanta, que es El final de la cuenta atrás. Cuando haga el vídeo de mis películas favoritas de los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000 y el 2010, seguramente El final de la cuenta atrás se encuentre en la lista de mis películas favoritas de los 80, pero es que me va a costar muchísimo elegir la de los 80, porque como dice el profesor, yo nací en esa época. Entonces, yo ya me hice una cuenta por Goodreads, yo creo que en el año 2011 o 2012 o 2013, por ahí, por esas fechas, yo diría. Entonces ahí conocí al profesor, vi que tenía una cuenta y le pedí que ya me aceptase como amigo en Goodreads. Y entonces el profesor me aceptó. Yo ya por aquella época ya me dedicaba a imitar al señor Saitana. ¡Ese gran hombre! Y si no lo saben ciertamente, por favor, yo les recomiendo que vean el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción. De todos los vídeos que he rodado con mi jefe, don Alberto Balaila, Tres amigos hablan de ciencia ficción es sin duda mi vídeo favorito, aunque a don Alberto le pasó lo mismo que a mí le pasa lo mismo que a mí que con este libro, que es un tema que le es muy difícil, la ciencia ficción. Pues a mí me pasa lo mismo con este libro, que es muy duro para mí, pero vamos, lo que se les quiere decir personalmente es que fue el programa que más me ha gustado, y además fue para mí un honor compartir cámara tanto con Jaime Blanch como el profesor Manuel Fonseca. Es el vídeo que más orgulloso estoy de haber hecho para el canal del tío Alberto, en este caso para Sinvergüenza 2.0. Y eso que he tenido vídeos muy buenos con el canal del tío Alberto. Yo creo que al tío Alberto, yo creo que el de Todos estarán en la Superliga, yo creo que es un vídeo que le encantará, porque fue uno de estos que llegó a las 1000 visualizaciones, de los que más gustó en el canal. O sea, ojalá algún día volvamos a tener un boom de visualizaciones como se tuvo con ese vídeo. Y entonces, yo ya saben que me dediqué, en lugar de coleccionar criminales como hacía el bueno del señor Saitana, ese gran hombre que en Cartas bajo la mesa, pues me dedicaba ya a coleccionar escritores católicos. Yo se les podría decir que junto con Joseph Pearce y Juan Manuel de Prada y G.K. Chesterton es el profesor. No solo ya es mi escritor favorito, es que es mi amigo. O sea, yo a De Prada lo admiro, lo venero, y lo mismo me pasa con Joseph Pearce. Bueno, yo creo que con De Prada sí que habría alguna posibilidad de que llegase a ser su amigo, pero no en el caso de Joseph Pearce, por desgracia, está muy lejos. Pero el del profesor sí que puedo decir con orgullo en que, aparte de que es un escritor favorito y alguien de mi colección, también es mi amigo. Yo creo que es algo muy complicado. Entonces el profesor me fue mandando, sus novelas. O sea, la primera que yo creo que leí a colación de una opinión que tenía yo de Sir Isaac Newton fue La mano, la mano escondida. Sí, creo que es La mano escondida, por ejemplo. Me parece que es la historia de un chico de la España del siglo XVII de Carlos II que va a Inglaterra y al final acaba enamorándose de una precolombina en la América del Norte, y también le sirve al profesor para analizar los diferentes modelos de colonización, la inglesa y la francesa. La española no la considero colonización porque América es tan parte de España como la propia España, y los habitantes de Hispanoamérica son naturales al rey y tan españoles como los propios españoles. No se debe considerar una colonia, sino parte del territorio español. Así de claro se les dice bien claramente. No es colonización. Y eso se les debe decir. La segunda novela que me gustó muchísimo fue la que escribió sobre todo el profesor Manuel Fonseca, que pertenece a su tetralogía del sistema solar. Se está hablando de Bajo un cielo anaranjado. Personalmente, en esta novela, Bajo un cielo anaranjado, pues yo pude comprar. Fue la historia de Inés, de Irene, perdón. Ese nombre se puso. Ese nombre, que significa paz, le gusta mucho al tío, y además hay una nieta suya que también tiene ese nombre, y de ahí que le guste tanto. Pero mi personaje favorito de esa saga fue Stig McDan, el famoso astronauta que llegó a Venus también,
¡Ya! Y yo estoy seguro de que llegó también a Alfa Centauro, pero el profesor me lo quiere sabotear. No, no llegó a participar en la expedición de Júpiter, pero yo estoy convencido de que este hombre estuvo ahí metido en lo de Alfa Centauro. Pero bueno. Y luego, pues yo creo que sabiendo que, y esto es una cosa que honra al profesor, que presuntamente yo se supone que iba a dar una conferencia sobre, sobre Napoleón y la batalla de Waterloo en el Ateneo de Valladolid, del que mi padre era miembro, y era miembro y sonaba mi nombre para dar una conferencia de la batalla de Waterloo. Finalmente la dio con gran acierto y con gran calidad el secretario del tribunal de mi tesis, don Guillermo Pérez Sánchez. Y entonces, sabiendo eso, el profesor me envió su maravillosa novela, su ucronía, personalmente llamada La escala de Jacob, donde más o menos juega un tema muy interesante. O sea, no es algo más que una ucronía o una historia ficción. Es ciertamente qué pasaría en un universo artificial en el que de seres creados por ordenador. En este caso nos lleva, por ejemplo, a compararlo con la trilogía Hyperversum de la escritora Cecilia Randall y, por ejemplo, con Atrapados en Eirin. Pero en este caso no son personas del mundo real que acaban en un videojuego, por ejemplo, como podrían ser esos dos casos, por ejemplo, sino que son seres de ordenador. Tienen dignidad, tienen capacidad humana, es muy interesante. Es muy interesante este tema, también es una brillante alegoría y no se pierdan el epílogo final donde se habla de la historia ficción y del género de la ucronía. Sí, en cuanto a Napoleón, es que yo debo reconocer que tuve un pecado de juventud, era bonapartista, aún todavía me sigue causando el personaje fascinación y horror al mismo tiempo, pero yo fui bonapartista y un gran admirador de Napoleón. Pero como dice San Agustín, las herejías que se llaman en la juventud se combaten en la vejez. Y eso es lo que me ha pasado a mí en este campo, como en otros muchos en los que he reculado durante toda mi vida. Todos los hombres tienen una, todos los hombres tienen una evolución y derecho a cambiar y rectificar sus viejos errores. Y como se dijo ciertamente, yo creo que yo también intenté convencer al profesor Manuel Fonseca para que escribiese su propia saga de fantasía y al final, bueno, y yo creo que le di mucho la lata, el profesor ya estaría cansado y ya me pasó sus novelas de fantasía, o sea que ya las había escrito antes de que yo se lo dijera. En este caso me estoy refiriendo a libros como Enya and Fairy y la maravillosa pentalogía del rompecabezas mágico, que sería lo más equivalente a unas crónicas de Narnia mezclado por Julio Verne, también Edgar Rice Burroughs y un escritor que al profesor le encanta, como es Walter Miller Jr., el autor de, por ejemplo, de Cántico por Leibovich. Por cierto, que ya les puedo garantizar que uno de los vídeos va a estar muy relacionado con ese tema. No es un libro que al profesor le gustara como el Cántico por Leibovich, pero uno de los vídeos ya les digo que va a tener una temática muy parecida a la de Cántico por Leibovich. Es una de las pistas que les doy porque, como le he dicho a Honey, el libro, ya tengo decididos cuáles van a ser los vídeos 97, 98, 99 y el vídeo número 100. Ya presten atención, me gustaría si fuera posible que los cuatro usuarios que me siguen, usuarias que me siguen, que se lo tomen, bueno, que espero que queden sorprendidos y agradados, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Y bueno, les voy a contar una última curiosidad personalmente. El profesor y yo hemos hablado de muchos temas, o sea, de historia, hemos hablado en infinidad de ocasiones de G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, Christopher Dawson, Will Durant y los historiadores favoritos y filósofos favoritos del profesor Manuel Alfonseca. En este caso me estoy refiriendo tanto a Oswald Spengler como, por ejemplo, a Arnold Toynbee, por ejemplo. Me estoy refiriendo a estos brillantes también, y es un tema que hemos hablado como también un tema que nos apasiona, aparte del teatro, que el profesor le encanta. Precisamente, a ver si se puede ciertamente hacer una reseña personalmente de la obra de teatro de Lope de Vega, en este caso El perro del hortelano. Sería uno de mis sueños poder escribir una reseña del perro del hortelano. Y aparte, un tema que nos fascina a mí fue el tema del rey Arturo. Creo que gracias a una propuesta que nos hizo Julie Davis,
el profesor estuvo buscando personajes tanto femeninos como masculinos perfectos y a mí se me ocurrió decir a Héctor, por ejemplo, de la Ilíada por ejemplo, a los tres caballeros que encontraron el Grial, Galahad, Bors y Perceval. Y de ahí nació pues nuestro interés por el rey Arturo. Corrigió mis errores de literatura artúrica, que eran muchos. Yo todo lo que sabía de la literatura artúrica era por la película Excalibur, o sea, estaba llena de errores. Todavía no había leído ni El Caballero de... Sí, El Caballero Verde me parece que ya lo había leído, o sea, Sir Gawain y El Caballero Verde, pero todavía no había leído ni La Búsqueda del Grial, ni tampoco me parece que... La de Roger Lancelot, Los Caballeros de la Mesa Redonda, que si usted es un vago y no quiere leerse a Thomas Malory, léase Los Caballeros de la Mesa Redonda la del Rey Arturo y los Caballeros de Roger Lancelot Green, o sea, pues de ahí empezó y curiosamente salió algo muy interesante. Yo les debo decir una cosa, que una de las cosas que más me gustaría es aparecer en un libro y tratar una especie de inmortalización apareciendo en un libro. Pues lo más cercano que se he conseguido es cuando el profesor creó un personaje llamado Arturo, que era historiador. No puedo decir que sea como Elwin Ramson, o sea que Elwin Ramson ya saben que era un personaje inspirado lejanamente y vagamente en Tolkien, en la trilogía cósmica, con sus opiniones un tanto lewisificadas. No puedo decir que yo sea Arturo, pero es evidente que nuestras conversaciones sobre este tema inspiraron personalmente al profesor Manuel Alfonseca a crear ese personaje. Es en el quinto libro de El misterio de la Quinta de la Limoche. La saga es muy buena también, la saga de los abuesos de la transición. Personalmente, el primero, el Zaid de Quetzalcóatl, y el último son los que a mí más me gustaron. El tercero también está muy bien personalmente. Esos tres son los que más me gustaron. Y bueno, una vez que ya se ha hablado de mi relación con el profesor, que espero que siga durando muchos años, yo creo que de momento son 13 años, yo creo que vamos a la parte mucho más difícil. Yo hablarles de este libro, o sea, de Jacques Monod, Estudio crítico de azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía natural. En este libro, por ejemplo, el profesor lo que hace... Este libro fue encargado, por ejemplo, por la colección Ciudadanía y Valores. Parece ser que se fue a petición de su amigo Francisco Soler Gil y, por ejemplo, el doctor Francisco de Paula Rodríguez Valls, que esta colección es muy interesante porque lo que hace es refutar a científicos e ideólogos anticristianos, personalmente. En este caso, por ejemplo, les voy a decir, se pueden encontrar a muy bajo precio e incluso gratis si se pueden descargar en PDF de esta editorial. Y parece ser que esta acción la ha emprendido alguien muy interesante como es Benigno Blanco. Los títulos de la colección, estos son Richard Dawkins, Estudio crítico del gen egoísta, por Francisco Rodríguez Valls. El siguiente libro es Betty Friedan, 1921-2006, Estudio crítico de la mística de la feminidad, por María Calvo Charro. Antonio Damasio, 1944, Estudio crítico del error de Descartes, por Salvador Anaya González. Judith Butler, Estudio crítico de El género en disputa, por María Teresa Russo. John Rawls, 1921-2002, Estudio crítico de la teoría de la justicia, por Ignacio Sánchez Cámara. Nick Bostrom y Julián Sabalescu, Estudio crítico de mejoramiento humano, por Héctor Velázquez. Burrus Frederick Skinner, Estudio crítico, por ejemplo, crítico de Más allá de la libertad y la dignidad, por Luis Fernández Navarro. Y luego está el libro de mi amigo, el profesor. Se debe decir una cosa, este es un libro muy breve, pero bastante intenso. El profesor reconoció que este es un libro muy complicado, que la obra de Monod de El azar y la necesidad es realmente muy complicada también. Así que este es un libro enormemente árido, pero es uno que si lo consigues leer, si consigues leerlo, yo creo que las personas de ciencia le va a encantar, que no tengan mis limitaciones ni mi incultura etimológica, como diría mi padre, en los que las personas que sí que dominen los temas de ciencias, yo es una lástima que, como ya se les dijo, no los domine. Es que me ha costado muchísimo, me ha gustado muchísimo el libro, es muy bueno y y he reconocido que a pesar de todo la calidad, sobre todo la última parte del libro para mí es la mejor, cuando ya se pasan un poco de los términos más o menos científicos de la parte de ciencias
y de la refutación más o menos de la obra de Monod, y cuando ya se trata de refutarle, cuando ya se llega al terreno de las ideas, ya es cuando personalmente cuando ya el profesor alcanza el culmen. Yo vuelvo a repetir que este libro va a tener la nota más alta que se le va a poder poner al libro. Yo conozco mis límites. Si ciertamente me ha costado este libro es por mis limitaciones, por mis fallos, por mis circunstancias, no porque el profesor haya hecho un mal trabajo, que al revés, lo ha hecho extraordinario. Ha conseguido, no era fácil transmitir la idea a un público al público de la calle, y creo que lo ha hecho. Sobre todo las últimas partes son para mí las mejores, personalmente. Personalmente son las mejores. El tercio final, y eso es lo mejor. Finalizar bien un libro es lo mejor que se puede hacer, personalmente. Este libro más o menos tiene una parte que se puede decir que lo primero es una especie de prefacio con una idea más o menos de lo que se va a escribir. Luego hay una primera parte de Jacques Monod explicando su obra, explicando la biografía del propio Monod, que nació en 1910, trabajó con su colega François Jacob en biología molecular, es un especialista en el tema de los microorganismos, también en el tema de neurocerebral, estaba muy de hecho, hay que reconocer una cosa, y este libro hay que empezar con las revoluciones que más o menos ha habido. Primero, yo les pido perdón, he quitado las partes más técnicas, las partes más de ciencias que puedan ser más áridas para el público, pero es que vamos a hablar mucho de ciencias, un tema que yo no domino. O sea, les voy a decir un montón de cosas y de las que yo no tengo absolutamente ni idea. Eso es lo que se les tengo que decir. Yo es que ciertamente soy como un actor aquí repitiendo un guión, ¿no? No son mis opiniones, bueno, sí, son mis opiniones personales, pero son cosas de las que no tengo ni idea, que no sé absolutamente nada. Eso es lo que se les quiere personalmente decir con esto. Son cosas de las que no tengo absolutamente ni idea. Mi padre y mi hermana sí, leerían este libro y les encantaría, porque ciertamente el tema de las ciencias los dominan. Ellos saben quiénes son Watson, Crick, Rosalind Franklin, Avery, por ejemplo, Thomas, Thomas Hunt Morgan, por ejemplo, conocen, por ejemplo, a Mendel yo lo conozco hasta yo, vamos, pero se les quiere decir esto. Más o menos, lo primero que se tiene que tener en cuenta es esto, que los grandes avances científicos que gozamos hoy en día se deben a la revolución física que empezó en el siglo XVII, que es mi siglo favorito, el del barroco. Luego hay una revolución química en el siglo XVIII y es en el siglo XVIII con la aplicación del método científico cuando las ciencias naturales alcanzan su máximo apogeo, ciertamente. Y es cuando están los términos de la bioquímica y la biofísica, ciertamente. Y es lo que permite ciertamente llegar a lo que luego lo que va a desarrollar más o menos Monod, ciertamente. Se debe decir que todo esto empezó, por ejemplo, con esto. Luego siguió más o menos por ejemplo, sí, es que va a ser también un poco difícil acordarme de todos los nombres, pero vamos a hacerlo todo lo posible. O sea, lo siguiente yo creo que son el tema de la ilustración, por ejemplo, con Lamarck con Lamarck, ciertamente, y lo previo, por ejemplo. Luego está, por ejemplo, la revolución industrial que hizo todo esto posible. No se podría esto sin una revolución industrial. Pasteur, con su revolución microorgánica, también fue muy decisivo en todo esto, por ejemplo. Luego, ciertamente, tenemos, por ejemplo, el tema del evolucionismo, que es absolutamente importante, con Charles Darwin. De hecho, muchas de las opiniones de Monod beben mucho de Darwin y del origen de las especies. Se debe reconocer que la teoría de la evolución llegaron a la vez a la misma conclusión Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, pero se le considera que, como publicó El origen de las especies el mismo año en que ambos llegaron a la misma conclusión de la teoría de la evolución, pues se le adjudica eso a él. Luego está, por ejemplo, Mendel y sus continuadores, es decir, Correns, von Schermack, lo descubrió, por ejemplo, Mendel, lo primero, y se debe decir que publicó un trabajo en la Sociedad Biológica de Breno. Era un monje agustino y moravo, pero el descubrimiento pasó desapercibido, y luego cuando, por ejemplo, tanto Correns, von Schermack, que son
son alemán, austriaco y luego sobre todo Hugo de Vries, luego tuvieron la delicadeza y algo muy infrecuente de reconocer el gran trabajo que hizo Johann Gregor Mendel y reconocerle como el padre de la genética, aunque la genética como ciencia yo creo que es Thomas Hunt Morgan, que es ciertamente el que lleva a cabo esta revolución. Luego hay que hablar de los neodarwinistas, Theodosius Dostoevsky, Fisher, H.B. Haldane, por ejemplo, Gaylord Simpson. Estos son los grandes, y sobre todo habrá alguno más. Estos son los grandes, por ejemplo, padres del neodarwinismo que van a ser también claves, por ejemplo. Y luego, pues sí, Watson Crick, Rosalind Franklin, por ejemplo, también son decisivos. Avery. Se debe decir que todo esto permitió que en el año 1965 ganase el premio Nobel Monod, ciertamente, con su amigo François Jacob, y lo compartieron con André Leboeuf, otro francés que también también hizo su propia aportación. Se habló, por ejemplo, también de que estuvieron trabajando en los tasones, algo que en lo que estuvo también especializada Barbara McClintock en el año 1951, personalmente. Los trabajos de Avery también fueron muy importantes. Vamos a ver, la obra en sí, El azar y la necesidad, por ejemplo, es ciertamente una obra divulgativa y de ciencia muy buena. El propio profesor lo reconoce. Lo que le desagrada al profesor, ciertamente, y esto se les debe decir a ustedes, lo que le desagrada al profesor es que es el tema de la filosofía o de la metafísica, como diría Ernest Friedrich Schumacher. Lo que le desagrada es esto, el tema de la filosofía o de la eso es o la metafísica. Esto es lo que personalmente desagrada ciertamente al profesor y lo que va, por supuesto, a criticar. Se debe reconocer ciertamente que el libro de Monod tiene personalmente 9 capítulos, por ejemplo. Se debe reconocer. Por ejemplo. Ah, sí, por cierto, no se los dije, pero gran parte del radicalismo de Monod, en parte, es por sus opiniones en favor de la biología. Pienso, por ejemplo, que seguía una línea muy parecida a Jacques Cousteau, por ejemplo, a Peter Singer, Jane Goodall, este tipo de gente ecologistas, por ejemplo. De ese tema ya se hablará cuando se trate el tema de Frederick Schumacher. Ya hablaremos. Yo personalmente prefiero el término ecología, no me gusta nada y prefiero como el que produjo el término el término propuesto por Javier Alonso Sandoica de ética medioambiental. Me gusta muchísimo más, aunque eso no reducirá. Son ideólogos neomaltusianos, en cualquier caso, los que están a favor de este tipo de cosas. O sea, esto ayuda al tema del radicalismo de Monod. O sea, sobre todo, ante todo, estamos ante un reduccionismo. Es la palabra clave, el reduccionismo. Es alguien que no cree en el libre albedrío, que somos una especie más, ciertamente, en el tema de la Tierra, que no nos diferenciamos mucho más de los microorganismos que el propio Monod estudia y que no hay, por supuesto, ningún creador, o sea, no hay un diseño, no hay un diseñador del mundo, por ejemplo. Esas son las ideas de Monod. Y aparte hace otra cosa que ya luego veremos, algo terrible, en mi opinión. Monod hace algo muy terrorífico, por ejemplo. Es muy interesante, por ejemplo, aquí. Es muy interesante y aquí se va a hablar. Ah, sí, también este hombre recibió distinciones y premios de la Sociedad Progresista y de Rockefeller. Y Rockefeller, salgan temblando. Por cierto, los primeros capítulos son, por ejemplo, extraños objetos y hace referencia a los seres vivos. Monod distingue en primer lugar entre objetos naturales y artificiales. Se debe decir una cosa, Monod creía en 3 vidas. Los seres vivos, los seres inertes y luego los seres sintéticos, personalmente, o sea, creados. No llegó a crear nunca en lo que se está planteando ahora con la inteligencia artificial, que es en esto, que es la vida, o sea, no llegó a creer en este tipo de vida personalmente. Él solo concibía, de hecho, no la cree posible, aunque sí que estuvo muy influido por Norbert Wiener, por ejemplo, Norbert Weiner, por ejemplo. Estuvo muy influido por Norbert Weiner, por ejemplo. Y su
cibernética o el control y comunicación de los animales y máquinas, publicado en 1948. Y luego tuvo una segunda edición en 1961, por ejemplo. Por ejemplo, lo más interesante de Monod, y esto hay que decirlo, es el tema, ¿por qué los títulos de azar y necesidad? Primero, porque para Monod la clave de todo es, primero, las mutaciones son debidas al azar, y luego por la necesidad, que son las leyes de la herencia. Estuvo, por ejemplo, en unas discusiones envueltas con el tema del ambientalismo, si influía el entorno, no sé qué. Luego es una polémica que, como siempre, al final ambientalistas y, por ejemplo, gentes defensores de la herencia, generalmente al final lo que se acabó imponiendo fue la postura intermedia, o sea que ambos son necesarias. Esto me convenció muchísimo personalmente, mi amigo y mi antiguo jefe, don Juan del Río Ortega, el doctor Juan del Río Ortega, me convenció de que generalmente, casi siempre no hay una postura generalmente que suela tener la razón, o sea, al 100%, y que generalmente lo que suele tener la razón es una mezcla de ambas, aunque no siempre, como se verá, por ejemplo, ciertamente aquí. Estábamos hablando personalmente que las diferentes partes del libro, por ejemplo, estamos hablando personalmente de las diferentes partes del libro, de Monod, por ejemplo, estamos hablando de... sí, a ver si, por ejemplo... sí, está aquí. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, el segundo capítulo es muy interesante. Por cierto, Monod mantuvo más o menos una polémica con Müller, por ejemplo, que es H. G. Müller, la definición en la que definió un ser vivo como todo ser capaz de reproducirse con herencia y variación. Y en eso, por ejemplo, o sea, uno insiste más en la variación y el otro insiste más o menos en la mutación y en la herencia. Y también, pues, estudian cosas diferentes. O sea, gran parte de lo que va a hacer Monod personalmente es adaptar todo lo que sabe de los microorganismos, aunque no ha estudiado todas las formas de vida. Por ejemplo, esto, por ejemplo, lo va a estudiar, por ejemplo, esto lo va a estudiar, por ejemplo, Monod. Esto, aunque no conozca todas las formas de vida, pues nos adapta y se adapta a lo que sabe del mundo de los microorganismos. Y esto es algo que el profesor le va a criticar, y más no conociendo todo lo que hay. La segunda parte es muy interesante porque el segundo capítulo es un capítulo que yo creo que es muy interesante. Es el capítulo de vitalismos y animismos, y aquí es donde ya empieza a asomar la patita Monod, es donde nos dice en qué es lo que rechaza. Por ejemplo, rechaza el vitalismo. El vitalismo, lo sabrán, que es la doctrina que defiende, por ejemplo, Henri Bergson, el primo de Marcel Proust. Eso se lo quiero personalmente decir a ustedes. El primo de Marcel Proust es lo que defiende personalmente. Y está ahora francamente en desuso, en opinión del profesor. En esa línea también estaban Ortega y Gasset, Diels, por ejemplo, y Kuhlheim. Y también está, por ejemplo, Teilhard de Chardin ahí metido. El fenómeno del hombre, por ejemplo, del ser humano. Y luego la otra cosa que rechaza es el animismo, por ejemplo, de lo que ya se hablará cuando hablemos de las diferentes corrientes que hay. O sea, las diferentes 4 corrientes que hay. Esta parte es muy interesante. Luego está el tema de los demonios de Maxwell, que es el tercer capítulo que habla Monod. Y los demonios de Maxwell James Clerk Maxwell es alguien que unió el fenómeno del magnetismo y la electricidad y realizó unos experimentos de los demonios. Él para Monod, para más o menos, para conocer un poco el tema de Maxwell, pues realizó unos experimentos que también realizaron, pues, Leombre Brillouin y también Szilard personalmente, y eso es lo que más o menos trata, de unir más o menos el fenómeno de la vida, el fenómeno... Precisamente una de las cosas más complicadas personalmente, y que más o menos todavía no hay ninguna explicación, es cómo se genera la vida hace 3.500 años. Es muy complicado. Ahí se habla un poco del LUCA, por ejemplo, que es el Last Universal Common Ancestor. No sabemos nada absolutamente. Creemos ciertamente, y hay posibilidades de que es un sueño que, por ejemplo, se tenía en los 60, de que en los 70 conseguiríamos crear vida artificial que sería capaz de replicar las células, pero todavía no se ha conseguido. Sin embargo, Craig Ceventer, por ejemplo, llega a la conclusión de que lo conseguiremos en 2030. Yo en eso sí que estoy muy de acuerdo con el profesor Manuel Alfonseca. Yo creo que
si no hemos conseguido, si replicar todo lo que se haya hecho en la evolución en 3.500 millones de años, no lo vamos a hacer ahora en 5 minutos. O sea, eso, o sea, en unos pocos años no lo vamos a hacer. O sea, esto va a llevar mucho tiempo. Los capítulos más complicados, por ejemplo, y que son ya más áridos y más técnicos, así lo dice el profesor, es el tema de la cibernética microscópica. Y también el siguiente, que es el de la ontogénesis molecular. Dice que las personas que no estén acostumbradas a las ciencias, pues que no lo miren. Es muy interesante porque aquí también, en el capítulo cuarto, por ejemplo, cibernética microscópica, se basa mucho también en algunas publicaciones que hizo, por ejemplo, con Jeffrey Wyman y Jean-Pierre Changueus, por ejemplo. Luego está el de la ontogénesis molecular, como es el tema del reduccionismo de los seres vivos, o sea, la cuestión estereoquímica. El objetivo es muy ambicioso, ya que demuestra que ahora mismo, es medio siglo después, seguimos sin explicar, o sea, es lo que se les contó, que cómo nace el mundo, cómo sigue, cómo funcionan los seres. Es que hay muchas cosas que la ciencia solo es capaz de explicar los fenómenos físicos que ocurren en nuestro mundo, pero no puede, pero hay algunas cuestiones que no va a poder explicar, incluso ya cuestiones de ciencia natural, porque no tenemos los medios ni las disposiciones. Los fósiles, por ejemplo, han desaparecido, los que nos permitirían llegar a algunos eslabones, por ejemplo. Es así. Y se debe decir así personalmente. Es muy interesante este tema. Luego está, por ejemplo, el tema 6, que es la invariancia y las perturbaciones, es el capítulo 6 del libro de Azar y Necesidad de Monod. Este libro es el estudio crítico del azar y la necesidad, un ensayo sobre la filosofía natural. Este es el libro del profesor. Lo que hace es contrarrestar el libro del azar y la necesidad. Ya saben, mutaciones y la herencia, por ejemplo. Este es el funcionamiento de la fisiología, su descendencia, por ejemplo, el tema de la invariancia, el plasma, es lo que se trata. Y luego ya está el tema de la evolución, y esto, por ejemplo, nos lleva todo lo que ha influido sobre Darwin, o sea, lo que Darwin ha influido, por ejemplo, en Monod. Son los capítulos, ya sea les digo que el capítulo 8 y los 9, los más interesantes. El capítulo 9 es las fronteras, y aquí se aprovecha, por ejemplo, del tema de las neuronas, del tema del cerebro, y el tema del azar, que el azar está muy influido por la epistemología y la ontología. Ya luego se explicará un poquito más adelante en lo que consiste la parte del azar, que es muy complicado. Monod aquí pone un ejemplo muy interesante, que es que está un médico atendiendo a un paciente y regresa a su casa, y entonces se le cae un martillo a un obrero y entonces mata. Esto más o menos sería el azar, el azar ontológico, más o menos. O sea, esto es cómo intribuye las mutaciones, todo esto, y sobre todo, y aquí se debate un tema muy interesante, si estamos condicionados por nuestras células y existe, por ejemplo, el libre albedrío, por ejemplo. Esto es muy interesante también lo que trata, pero sobre todo la parte que más critica, por ejemplo, el profesor Alfonseca, es el reino de las tinieblas, porque es el capítulo más ideológico, personalmente, el del reino de las tinieblas. Eso es lo que se les quiere decir personalmente a todos ustedes. El capítulo del reino de las tinieblas es tremendamente, porque más o menos nos deja decir que si no seguimos, se debe decir una cosa de Monod, personalmente. De Monod se debe decir que aunque no cree en el progreso infinito de la ciencia, y eso se debe decir, Monod no cree en el progreso infinito de la ciencia, y eso a diferencia, por ejemplo, yo que sé, vamos a decir gentes que ustedes conozcan, no vamos a decir a científicos, que estoy seguro que esos lo podría hacer muchísimo mejor el profesor, gente como Herbert George Wells, por ejemplo, Isaac Asimov o Ayn Rand, que creían en el progreso infinito de la historia. O sea, no puede haber, como dice Santo Tomás de Aquino y un compañero de mi padre, perfecto Diego García de Jalón, no puede existir el progreso infinito en un mundo finito. Fin. Pero bueno, eso es lo que se les quiere personalmente a ustedes decir, que personalmente que lo que se les quiere decir es que Monod rechaza también esto, pero eso no quiere decir que sus opiniones no sean, por ejemplo, cientificistas, como dice, por ejemplo, el profesor Manuel Alfonseca. O sea, no quiere decir esto que sus opiniones no sean cientificistas, porque él más o menos piensa que la ciencia al final se convierte en árbitro de todo. No importa que no llegamos a un progreso infinito.
Monod cree que si no se siguen sus postulados, en este caso sus postulados objetivistas, por supuesto, rechaza todo lo que ha habido hasta ahora. En este caso, ¿qué se les quiere decir? Monod lo que rechaza personalmente es el tema de... Lo que rechaza personalmente es el derecho natural, los derechos humanos, la filosofía, las religiones, que creen que son una mentira, aunque también considera que pueden ser una conveniencia social, pero saben que son absolutamente falsas, y más o menos llega a la conclusión de que hay que abrazar su modelo del objetivismo, y más o menos llega a la misma conclusión que, por ejemplo, podría llegar Morris L. West en Los bufones de Dios, que ciertamente el gran peligro y la gran amenaza, si no se siguen sus opiniones, es, por ejemplo, el holocausto nuclear y que la humanidad podría destruirse a sí misma si no sigue las opiniones que él dice y si no se impone el modelo. O sea, únicamente la ciencia tiene razón y es eso. O sea, ciertamente si se hiciera una película, yo qué sé, de estas, un anime, un manga o una película de estas, con el típico científico loco, Monoz podría ser el encarnado. O sea que la ciencia está por encima de la moral, de la filosofía, de la ética, de la religión, todo está por encima, todo es el Dios de la ciencia el que lo tiene que resolver todo. Yo vuelvo a decir una cosa, y esto lo ha dicho mucho el profesor, es el tema, los ateos generalmente suelen acusar a los cristianos, sobre todo en este caso en el mundo de la ciencia, con que todo lo que creemos es el Dios de los ateos, personalmente. Esto es en todo lo que creemos, en el Dios de los ateos. Y por eso, perdón, lo que creemos es en el Dios tapagujeros. Ciertamente se les puede decir una cosa, y es que el profesor más o menos se ha mantenido muy crítico, y esto se le debe decir, por ejemplo, con los personalmente, con los que propugnan el modelo del modelo del diseño inteligente. En este caso estamos hablando tanto de William Dembski, por ejemplo, estamos hablando personalmente, como de Behe, porque consideran que hacen muchísimo daño, por ejemplo, porque contienen errores científicos de bulto. Y el profesor, en las conclusiones finales, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, es decir y contrarrestar este tema con, por ejemplo, Conway Morris, por ejemplo. Lo del tema de Conway Morris. Esto es muy interesante, diciendo que, aparte de errores teológicos, lo que tiene también, por ejemplo, es errores científicos de bulto. Es muy interesante porque, aparte de esto, él considera que aunque el profesor ciertamente sí que cree en que Darwin ha hecho muy buenas aportaciones, a mí me ha gustado mucho que le haya sacado críticas, que haya conseguido cosas muy críticas. Esto no lo pone aquí, pero yo sí que lo he añadido en mi crítica. Mucho cuidado con cierto darwinismo que es muy peligroso y lesivo. Al darwinismo le faltaba una cosa, que es ciertamente el tema de la genética, por ejemplo. Le faltaba ciertamente el tema de la genética y cometía muchos errores. Y ciertamente muchas posturas del darwinismo son tremendamente peligrosas. Sobre todo estamos hablando en el caso de Galton y el tema personal, y también Leonard Darwin. Más o menos esto nos podría llevar esa obsesión, ciertamente, que tenía Charles Darwin, por ejemplo, por imponer ciertamente, por decir ciertamente que es Charles Darwin tenía un problema muy grande, y es que consideraba que las personas, ciertamente, que tuvieran problemas los menos adaptados no tenían ningún derecho, pues, por ejemplo, a asistir, y que eso debilitaba ciertamente a o sea, más o menos trataba a la humanidad como si fuéramos un ser más, y que ciertamente que el hecho de que hubiera demasiadas personas con deficiencias y taras, eso era muy malo para todos y que debilitaría a la humanidad y provocaría su extinción. Eso es más o menos lo que decía. De esto a la eugenesia, ¿qué paso hay? Por ejemplo, hay mucha gente que defendió estos modelos, y no únicamente el nacionalsocialismo, por ejemplo. O sea, Graham Gell, por ejemplo, en algunos estados estadounidenses esto se aplicó, la eugenesia. También en Inglaterra tuvo sus partidarios, por ejemplo, el de Anne Inge, por ejemplo, apoyó esto. En Suecia, por ejemplo, en Suecia fue un paraíso, o sea que Hitler ya tenía el camino allanado. Y aparte hay otro personaje también terrible, como Haeckel, son personajes terroríficos. Y sobre todo un tema, yo vuelvo a repetir que yo, a diferencia del profesor, sí que soy crítico con el darwinismo, muy crítico, y esto se les debe. Aquí el profesor y yo, aunque mi ignorancia en estos temas ya saben que es etimológica,
hemos debatido muchas veces. No me gusta Darwin, yo considero quizá que a lo mejor sí, muy bien la evolución, eso está muy bien, pero es que yo considero que hizo mucho. Este hombre al final empezó como creyente y al final se convirtió en un agnóstico. Ciertamente, los grandes filósofos del ateísmo encontraron un nicho en el señor Darwin. ¿Quién fue el discípulo del señor Darwin sino Thomas Huxley? Thomas Huxley, por ejemplo, y tenemos un sacerdote que les apoyó como Charles Kingsley, que al final, ¿qué es lo que se dedicó Charles Kingsley? A escribir novelas donde se atacaba al catolicismo personalmente, donde se atacaba, de hecho, precisamente él tiene un relato evolucionista que son Los hijos del agua, Charles Kingsley, por ejemplo. Y otro de sus discípulos es Thomas Huxley, que es el que para él se inventó el término del agnosticismo, para Thomas Huxley. Y de ahí, por cierto, desciende Julian Huxley, que es un feroz ateo, feroz. O sea, es uno de estos cientificistas ateos terroríficos, Julian Huxley. Es verdad que también por ahí procede Aldous Huxley también. Por ejemplo, yo creo que El bosque de Mitago, un relato de Robert Holstock, está muy inspirado en esto que personalmente se les ha dicho, personalmente. Es muy interesante el tema de Darwin porque, por ejemplo, es el tema de que la lucha también y la supervivencia, eso no lo creía, por ejemplo, Monod, o sea, pero el profesor ha considerado que hay babosas y menópteros que luchan entre ellos, también, por ejemplo, las ratas, pero también luego hay, por ejemplo, sus propias variaciones, como por ejemplo, dispéptidos, o sea, los escarabajos y los topos ratas, que son, por ejemplo, muy diferentes. También habla, por ejemplo, del tema de la comunidad. Es muy interesante también cómo explica el tema de la genética de Thomas Hunt Morgan, por ejemplo. Es muy interesante cómo se explica todo esto. Por cierto, creo que no mencioné entre los neodarwinistas por ejemplo, a Sewall. Me parece que también estaba Sewall entre los neoevolucionistas. Ya saben que es que esto lo único que he hecho es aprendérmelo de memoria y tratar de citar los datos más interesantes que yo haya podido retener personalmente. Hay algo muy interesante que a mí me hubiera gustado personalmente. Hay una discrepancia entre los neodarwinistas, por ejemplo, y por ejemplo, Monod, por ejemplo. Teodosius Dostoevsky llega a decir una cosa, que las especies animales no tienen idea de que son especies animales y no se preocupan por su futuro, porque no pueden, accionan por instinto. La única especie, personalmente, que se ha preocupado por el futuro y el destino de ellos como especie, ciertamente, es el hombre. Es el hombre, no paren de buscar, no hay ninguna otra especie. El hombre. Por supuesto, hay que evitar dos cosas. Evitar ciertamente el endiosamiento del ser humano, o sea, el antropocentrismo, como más o menos como planeaba el humanismo renacentista, y también evitar ciertamente lo contrario, considerar al ser humano como lo peor, como una especie de cáncer que va a destruir el planeta. Eso también deben evitarlo, personalmente. Se deben evitar los dos extremos. En el medio está la virtud. En el tema del hombre como custodio de la creación con una gran responsabilidad. Él no puede personalmente torturar ni matar animales porque le apetezca. El hombre tiene una responsabilidad y tiene que tratar el planeta. Esto también lo trata, por ejemplo, Schumacher personalmente. Lo trata Ernest Friedrich Schumacher en su libro también. En eso puedo estar de acuerdo, aunque también cuidadito, que no todo el mundo que quiera a los animales es buena persona. Miremos a Gildemaro. Gildemaro era un hombre que gustaba a los animales y a otros los consideraba subhumanos y que no tenían derecho. Yo creo que ya todos ustedes saben quiénes, o sea, sobre todo especialmente los judíos, pero hubo más gente que no le gustaba al señor Gildemaro y de la que quería librarse, ciertamente, y que los trataba peor. O sea, de que usted sí trate bien a los animales, son seres vivos creados por Dios y usted tiene la responsabilidad de criarlos lo mejor posible. Y por supuesto, y si tiene necesidad de comer su carne o sus pieles, pues hágalo de forma responsable. Y por supuesto, yo sí estoy a favor de la experimentación animal. Lo que se ha de evitar ciertamente es el error en el que cayó personalmente Renato Descartes. Y el error en el que cayó Descartes es el considerar que los animales no sufren y son seres mecánicos. O sea, más o menos como lo que defendía el Norbert Wiener por cierto, que sí es muy interesante el hecho de que más o menos considere como robots o como, por ejemplo, Monod se inspiró en el tema de los ordenadores de la tercera generación para estudiar el tema de las células y los organismos. Esto es muy interesante y como que se lo comente personalmente porque es uno de los temas más interesantes del libro, pero reconoce una cosa,
que las células son muchísimo más complejas de lo que podrá ser cualquier ordenador, personalmente. Eso es muy interesante, personalmente. Me gustaría también tratar otro tema muy interesante, que son las diferentes posiciones que hay. Por ejemplo, ya hemos hablado, por ejemplo, del azar, que puede ser o epistemológico y ontológico. El epistemológico se basa sobre todo en juegos de azar, por ejemplo, y cosas así. Y luego ya está ese azar misterioso. Por cierto, respecto a la selección natural se debe decir una cosa, que el profesor también desmitifica algunas cosas. El azar natural no es ninguna fuerza, no estamos aquí en Star Wars personalmente para decírselo, que el azar no es ninguna fuerza, ni tampoco es el que decide la extinción, ni, es una estadística. El azar la selección natural es una estadística, ciertamente, nada más. Ciertamente. Y si hay alguien que decide las estadísticas, o es como han dicho estas personas, o es ese azar personalmente, o es el propio, o es el diseñador, o sea, el del diseño inteligente, o sea, Dios, así de claro. Eso se les debe decir. Y ahora que hemos trabajado por el tema del azar, personalmente, hay que hablar de las 4 posiciones. Esto nos lleva ciertamente a un tema muy interesante, el libre albedrío. Si estamos programados para hacer todo lo que... Y no tenemos libre albedrío y caemos en una especie de predeterminismo, o una especie de... Si caemos personalmente en una especie de predeterminismo, o ciertamente, o predestinación, como creían los calvinistas, está todo controlado y no somos libres. Eso más o menos lo planteaba el escritor de ciencia ficción agnóstico James Bliss, por ejemplo. Yo les recomiendo una novela que a mí me gusta, al profesor le desagrada mucho, que es, por ejemplo, Un caso de conciencia. Yo se la recomiendo muy vivamente, Un caso de conciencia. Y hay 4 modelos, personalmente, aquí sí hay que hablar. Ciertamente podría haber hablado de los diferentes modelos, de las diferentes leyes de Mendel, por ejemplo, o de la segregación, de la no sé qué, pero bueno, no es tan interesante. Y temas de la invariancia y estas cosas, pero es que yo no lo domino, así que prefiero no tocar esos temas, porque para no meter la pata. Y de hecho, ya seguramente haya metido la pata y el profesor haya encontrado miles de errores en todo lo que estoy diciendo. Pues hay 3 modelos, que está el materialismo monista, reduccionista, que es el modelo en el que cree Monod. El segundo modelo, en el que cree Monod personalmente, es el monismo emergentista. Y luego una opción muy interesante, que es el dualismo. Y luego hay una cuarta opción, que considera que la mente y el cerebro son distintos. Ese es y que dice el profesor que está lejos de estar agotado ese modelo. Y luego está también el modelo de Descartes, que es el dualismo metafísico, en el que creía, por ejemplo, Descartes, que ese sí que está totalmente abandonado personalmente, y eso es lo que se les quiere personalmente decir. Pues Monod más o menos cree en el primer modelo y rechaza, por ejemplo, como ya se ha dicho, las posiciones del vitalismo y el animismo, por ejemplo. Por cierto, no se les dijo, pero según el profesor Teilhard de Chardin, dice que hasta los seres inertes tendrían una función. Esto creo que sí que es muy interesante que se lo cuente personalmente. Personalmente, que se lo cuente. Se debe decir que en un principio él cree que sí que se mantiene, sí que hay una especie de equidistancia entre la filosofía y la ciencia, de Monod, pero que luego ya Monod asoma la patita, y es cuando ahí es cuando Monod empieza a mostrar su verdadero rostro. Ya hemos visto que su crítica de los derechos naturales, su crítica del progresismo, los derechos humanos, las religiones, la judeocristiana, la religión judeocristiana, o sea, la filosofía, ya hemos visto, o sea, en eso va a estar muy cercano, por ejemplo. Luego, no se nos olvide hablar de Dawkins, que también lo toca el profesor Manuel Alfonseca. Luego ya se intenta hablar un poquito de Dawkins, por ejemplo. Se debe decir una cosa personalmente, y es que Monod es una persona que solo ataca a los dualistas, ataca a los animistas, ataca también la segunda opción del emergentismo. O sea, todo lo que no se adopta a su discurso, pues es una falacia, que cae el appetitio redutio, o sea, todo es una falacia, porque no conocen ciencia, no son analíticos y no siguen el método científico. Y eso sirve para descartar. Por ejemplo, Aristóteles lo desprecia y lo ignora completamente, diciendo que su ciencia fue refutada tanto
por Renato Descartes, por ejemplo, como por Galileo. O sea, Descartes, que yo ya les puedo decir que yo lo leí y me pareció que era un manojo de errores, con unas pifias. Con unas pifias, por ejemplo, se mostró muy crítico con Huxley y sabiendo que Galileo tenía razón, fue tan cobarde para no y decidió no defenderlo como sí haría, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, que se podrá ser muy librepensador, muy ateo, muy homosexual, pero tuvo el coraje de defenderle. Yo vuelvo a repetir que tampoco era la panacea. Y, por ejemplo, en el tema de Galileo, por favor, recurran a un amigo del profesor, el profesor Sols, que también va a salir aquí a colación más adelante. Ya hablaremos cuando hablemos de Chaitin, de Gregory Chaitin. Ya se hablará. Vamos a hablar un poquito de Dawkins antes de seguir un poco con lo que se estaba diciendo. Dawkins, por ejemplo, es una persona que ha influido muchísimo, por ejemplo, que ha recogido mucho de lo de Monod. Por ejemplo, es uno de los 4 jinetes de la época del ateísmo, junto con Hitchens, Dennett y Sam Harris. Es uno, bueno, serían ya 5, pero bueno, o Comte Sponville, por ejemplo, y también Onfray. Sería uno de estos grandes ateos, o sea, vamos a decir los 7. Los 7 los que hayan salido. Pues ciertamente es un biólogo evolucionista. Collins es uno de los grandes detractores por ejemplo, de Dawkins. Y curiosamente le sale un competidor, o sea, un adversario ideológico, por ejemplo, en Stephen Jay Gould, por ejemplo. Stephen Jay Gould ustedes lo conocerán personalmente porque apareció en un episodio de Los Simpson. Jay Gould más o menos es una especie de ateo con el que tú puedes dialogar. Más o menos él consiste que no ataca la religión y lo que dice que pero cae en un error, en el error cartesiano, en decir que la ciencia y la religión tienen que separarse y que no pueden ir de la mano. Eso es más o menos lo que defiende Stephen Jay Gould. Por ejemplo, lo que Stephen Jay Gould, igual que también va a hacer Anthony Flew, por ejemplo, que es un filósofo ateo que al final se convirtió en ateísta, yo les recomiendo su libro en Trota, que editó Cómo él dejó de ser ateo, el libro de Anthony Flew, por ejemplo. Lo que se quiere decir de Stephen Jay Gould fue el primero que criticó el tema del gen egoísta. O sea, criticó el gen egoísta, pero en aquel tiempo nadie le hizo caso, por ejemplo. El gen egoísta considera que los genes se utilizan a los humanos para perpetuarse de forma inmoral. O sea, que los humanos somos una excusa y estamos aquí dependiendo siempre de la genética. Y son los genes, las vidas, lo que lo controlan absolutamente todo. O sea, al final es eso. Y luego también inventó un término muy interesante que ha hecho mucha fortuna en las redes sociales, como es el meme. Yo sí les vuelvo a decir una cosa, que si bien es verdad que el evolucionismo ha sufrido, la cosa no era tan clara como está, todavía el profesor considera que todavía no se ha refutado completamente y que todavía sigue siendo válido en gran parte, pero que las cosas no son tan complejas, no son tan sencillas como personalmente podríamos creer, personalmente. Y esto es lo que se les quiere decir. Hay otra forma hay otra forma en que el profesor personalmente ha rebatido a Monod. Y ahora volvemos otra vez a Monod. Y es con el tema de la vida artificial. Es posible que ciertamente podamos creer que hay, por ejemplo, un diseñador o un creador, por ejemplo. El profesor cree que sí. El profesor cree que sí porque ha hecho unos experimentos en el Tierra y ha creado una especie de vida artificial por medio de no confundir con la vida sintética, que es en lo que creían, por ejemplo, los neodarwinistas, la vida artificial hecha en laboratorios. Esta sería una vida hecha en los ordenadores, gracias al programa Tierra. Fue un trabajo en el que personalmente estuvo trabajando con sus colaboradores y demuestra una cosa, ciertamente, que aunque él crea un mundo simulado y entonces ya sabemos que existe. Más o menos ese fue el tema personalmente en el que trabajó en su maravillosa novela que yo les recomiendo, La escala de Jacob, personalmente. Fue el tema en el que trató en La escala de Jacob. Eso es lo muy... Y demuestra ciertamente que tiene razón. Y también, por ejemplo, saca el libro del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, para rebatir a Monod, diciendo que ni el azar, ni el azar, que por cierto es muy difícil de confundirlo del pseudoazar, como luego ya demostró Chaitin en el año 1975. Es muy complicado,
personalmente distinguirlo del pseudoazar, como él le explicará, y luego ya hablaremos del Sols, personalmente. Y se estaba diciendo que... pues, estábamos con Benedicto XVI, me parece que se ha perdido el hilo, pero bueno, ahora lo recuperamos. Igual, al fin y al cabo, no nos vamos a perder en el laberinto del Minotauro, como le pasó al valiente Teseo, que luego se lo hizo pagar tan caro y de forma tan desagradecida a Ariadna, pero no nos perderemos en el laberinto del Minotauro y daremos con él, y le venceremos. Y eso es lo que se le quiere personalmente decir. Benedicto XVI considera que ni la selección natural, ni el azar, ni las mutaciones, ni no sé cuánto, que sí que hay un creador y que ciertamente y que se puede rebatir esto personalmente. Esto ya la ciencia, ni el azar ni la ciencia pueden explicarlo todo, igual que tampoco lo puede. Igual que se nos acusa a nosotros, los creyentes, de el Dios tapagujeros para explicar cualquier cosa que no conocemos, está Dios ahí detrás. Lo mismo se puede decir aquí de los ateos, o sea que el azar por ejemplo, y la ciencia es el tapagujeros, igual que Gorion, por ejemplo, que Gorion sí le sirve a Yajeira para ocultar sus sentimientos. No, no, todo lo que hago lo hago por Gorion, no lo hago por Abdel Adrián. No, 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 es Gorion. Que tú estás enamorada del protagonista del Baldur Gates, por eso haces lo que haces, Yajeirita, que te conozco bien. Que Gorion es la excusa. Pues lo mismo pasa aquí. La excusa de los ateos es esta. Es el tema de. Es el tema de la ciencia, la ciencia, la ciencia. ¡Oh, venga! El dios ciencia. Vamos a levantarle un altar a la ciencia. O sea. Y yo vuelvo a repetir, y esto es una cosa muy interesante que dice el profesor. La ciencia solo se ocupa del medio físico, como ya se les ha dicho, y es finita. Por eso ahí están los grandes errores personalmente de la ciencia. Pensar que todo lo que no es comprobable por la ciencia no existe. Eso es un gravísimo error. Como por ejemplo, el profesor también le da muchos palos a Albert Einstein. Él considera que las veces que se cita a Einstein no es muy favorable, o sea, no tiene una opinión muy favorable de la mecánica cuántica, sobre todo cuando intentó determinar que este tema, que intentó rebatirle a Niels Bohr, por ejemplo, que eso es azar, que actúa por azar y es indeterminista, intentó demostrar que Dios no juega a los dados con Rosen y Podolsky y no pudo, o sea, sus inventos ese hallazgo fue desmentido. Y luego, por ejemplo, el profesor es durísimo. El profesor y yo hemos tenido una opinión de Einstein muy, muy diferente personalmente. O sea, tiene una opinión muy diferente de Einstein. Y lo que se. Para mí, Einstein, yo creo que es un panteísta. Y para el profesor, él cree que es un ateo. Yo, en todo caso, como dice un amigo común del profesor, por cierto, aparte del profesor Francisco José Soler Gil, gran amigo del profesor, el señor Sols, también podríamos recomendarle a Carlos Alberto Marmelada, por ejemplo, y también, por ejemplo, a Nicolás Jouvet. Yo creo que son los grandes científicos cristianos católicos que hay en España y hay que recomendarles y apoyarlos. Y seguramente el profesor conocerá a mucha más gente que seguramente él les pueda recomendar como fidedignos y dignos, por ejemplo, uno que ha hecho, por ejemplo, unas biografías de diferentes científicos, Villar Flor, es muy interesante este tema, personalmente, y él les puede recomendar personalmente a grandes científicos. Se debe decir una cosa, que igual que Chaitin llegó a la conclusión de que no se puede distinguir el azar del pseudoazar, Sols ha dicho también que hizo uno de sus propios experimentos. Sols, amigo del profesor Manuel Fonseca, llegó a la conclusión de que tampoco se puede distinguir del azar de un creador. O sea, más o menos ya llegaríamos a la conclusión de que el trabajo de Gregory Chaitin es básico para mantener la opinión que se tiene sobre el libro. Por ejemplo, otra cosa que considera el profesor es que va a ser prácticamente imposible de demostrar ciertamente que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. La ciencia es verdad que va a tapar algunos agujeros, pero no va a poder todo porque es finita y actúa en el medio físico. Y, por ejemplo, el tema de la morfogénesis va a ser muy complicado que comprendamos el origen y cómo se hizo todo. O sea, incluso en el tema de la ciencia tiene algunas limitaciones. Y él pone, por ejemplo, el tema de Gödel, por ejemplo, el teorema de Gödel, la parada de Turing, de Alan Turing, y luego está lo de Chaitin. También se habla un poquito de Heisenberg en este libro, personalmente, de su principio de la incertidumbre, personalmente.
Es muy interesante cómo se toca estos temas también. Y bueno, y ya sabiendo y habiendo dejado sin salida a Monod, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, una crítica que hace contra Nick Bostrom. Nick Bostrom, con tal de quitar a Dios de la ecuación, por ejemplo, lo que hace es esto. Decir, más o menos sigue una hipótesis un poco gnóstica, es decir, si una hipótesis un poco gnóstica, más o menos cree que vivimos, Nick Bostrom cree que vivimos en una simulación, personalmente. Una simulación, eso se les debe decir, y que lo que estamos viviendo no es real y que hemos sido creados por otras personas, otros seres. Más o menos esto nos lleva, por ejemplo, al tema de la ufología, este tema, por ejemplo, y esto nos lleva, por ejemplo, a Carl Sagan, por ejemplo. A Carl Sagan o, por ejemplo, a la cienciología, a pesar que todos hemos sido creados por los extraterrestres y todas este tipo. Y más o menos Bostrom dice que con tal de negar a Dios, que llega a creer más o menos en esto, que estamos viviendo en una simulación. Llega a la conclusión de que o no están interesados, o se han muerto antes de hacerla, o personalmente hay muchos más universos simulados aparte del nuestro. Pero el profesor plantea una acción. El profesor y yo tenemos una opinión, la misma opinión en el tema de los extraterrestres. Somos agnósticos. No tenemos por seguro que haya vida extraterrestre fuera de nuestros planetas. No negamos, por ejemplo, que pueda existir. Por ejemplo, en este tema, por ejemplo, es muy interesante ver al astrónomo del Vaticano, Gaikan Solomagno, por ejemplo, y a otros que han tratado estos temas. No negamos la existencia que puedan existir. De hecho, es muy interesante analizar, por ejemplo, novelas que son contrapuestas. Por ejemplo, para C.S. Lewis, por ejemplo, su trilogía cósmica, los extraterrestres no estarían afectados por el pecado original y serían buenos en esencia. Y luego hay escritores como por ejemplo James Bliss o por ejemplo la escritora María Doria Russell en su novela, por ejemplo, The Sparrows o aquí titulada Racket, que piensa que podrían ser aún incluso más malos. O sea, esto no sería como Encuentros en la tercera fase. Por ejemplo, yo les recomiendo un vídeo de Mariano Rodríguez sobre Encuentros en la tercera fase. O sea, que no son ETs ni el Encuentros en la tercera fase de extraterrestres buenísimos, cariñosos, que nos van a resolver todos los problemas. No, 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 eso es así. Lo que más o menos justifica el profesor es que lo más probable es que la especie más inteligente en el universo seamos nosotros. Si hay extraterrestres, están tan lejos que el contacto casi es imposible. Lo más probable es que cuando hayamos llegado a contactar con ellos haya desaparecido totalmente. Es que es todo esto son ciencia ficción. O sea, la mayoría de los filósofos, como dice el profesor Manuel Fonseca, aunque no se lo crean, hacen filosofía o metafísica y encima la hacen mal porque no los conocen. Y eso es lo que, por ejemplo, ataca a Monod y también a Stephen Hawking con el gran diseño. Stephen Hawking se llega a decir que la ciencia se ha convertido en la soberana, la filosofía ha muerto. Y al final, ¿dónde has acabado, Hawking, tío? Al final has acabado que no te han dado el premio Nobel porque eras demasiado mediático y porque levantabas demasiados entusiasmos y al final muy posiblemente te has metido en un lío del que no quiero hablar. Ese tema es demasiado personal y no lo voy a tocar, pero quien tenga oídos que oiga, o sea, y además tienes que explicarnos cómo trataste tan mal a tu primera esposa y qué te pasó con la segunda, porque la segunda también parece ser que no te trataba muy bien, Hawking. Eso es lo que te quiero decir personalmente. Quizás aquí me esté pasando un poco y pido disculpas, pero vuelvo a repetir que es que, hombre, es que este personaje para mí, Stephen Hawking, está más sobrevalorado de lo que creemos. O sea, creo que prestamos demasiada atención a gente como Stephen Hawking, otro de estos ateos que te lo tratan de presentar como un tío enrollado, simpático. Por cierto, es muy interesante el tema de Conway Morris. Ya habíamos sacado a Stephen Jay Gould, por ejemplo, porque era uno de los pocos que se oponía al tema del gen egoísta, aunque al final los inventos habían demostrado que no. En cosas de epigenética y todo esto se habían demostrado que no. Porque Conway Morris aparte había hecho otra cosa, había contestado a Stephen Jay Gould, porque Stephen Jay Gould decía que en otras circunstancias seguramente la evolución habría sido distinta y Conway Morris demuestra que no. Y por eso el profesor lo ha sacado a pasear a Conway Morris, por ejemplo, y eso es enormemente interesante. Este libro yo creo que es un libro muy valioso, tiene una gran calidad. La última parte sí, que les hablé de Sols, ¿no? Que había demostrado que es muy difícil distinguir del pseudoazar, por ejemplo,
es difícil distinguir el azar del diseño. Pues es así. Es así y eso hay que decírselo personalmente antes de terminar este vídeo. Y por cierto, hay un ataque durísimo al final a Einstein brutal. Sobre todo se ataca a la ciencia cuando, por ejemplo, se critica cosas que por ejemplo, no puede medir porque no son físicas. En este caso pienso pienso, por ejemplo, en el tema del libre albedrío y la espiritualidad. Yo no me voy a resistir y voy a leerles la parte final del libro. Ya lo sé. Yo les voy a decir una cosa. No suelo desvelar las cosas cuando son libros de ficción, pero cuando son libros de no ficción, sí, porque considero que los detalles son más importantes y por eso suelo desvelar un poco lo que cuenta. Recuérdese la carta de pésame que envió Albert Einstein en 1955 que contenía esta afirmación. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Curiosa manera de consolar a una persona que ha perdido a un ser querido. Pasa lo mismo con el libre albedrío y la espiritualidad, que hasta ahora han permanecido fuera del alcance de la ciencia, aunque desde el punto de vista diferente sí tienen explicación. O sea, no hay que ir al mundo de la ciencia para tratar de explicar fenómenos que no son físicos. Hay que recurrir a la fe, caballeros, a la fe. Y la ciencia lo único que puede hacer es darnos indicios. Y personalmente, con esto yo creo que acabo este vídeo. Yo pienso que lo he hecho menos mal de lo que creía, aunque estoy seguro de que he cometido innumerables errores que el profesor me corregirá. Le doy su permiso para hacerlo. Yo soy una persona muy ignorante, que no tiene ni idea de este tipo de cosas. Lo que sí que hizo Einstein, por ejemplo, fue el tema de el universo newtoniano. O sea, eso sí que lo cambió para siempre. Eso sí que es un fenómeno muy interesante, como fotoeléctrico y la relatividad, por ejemplo. Eso sí que, por ejemplo, hay que hacérselo constar a Einstein, por ejemplo. Yo ya les digo, para mí yo creo que es más un agnóstico que una... Porque ateo es que para mí es cualquiera que odie la religión o sienta una hostilidad, o sea, bueno, ateo se supone que es sin Dios, o sea, que es alguien que no cree, puede ser luego hostil o no, yo creo que es más bien un agnóstico. Yo creo que sí que tenía algunas cosas. Vuelvo a repetir que no es un filósofo creyente. Vuelvo a repetir, eso sí que estamos de acuerdo, pero no creo que, bueno, no creo que tenga esa hostilidad contra la religión que pueden tener algunos. O sea, eso es lo que se les quiere decir personalmente. Y lo que quiero decirles es que finalmente, después de esta crítica, mi nota de este libro es 5/5. Me ha gustado mucho, pero dejo lo mejor para el final. Lo que les quiere decir que se va a intentar personalmente esta semana a ver si se puede escribir una reseña, por ejemplo, Se puede escribir una reseña, por supuesto, de El perro del hortelano. Por cierto, he empezado a postear críticas en Goodreads. Me ha quedado muy bien la crítica de La octava flecha, se lo recomiendo. Voy a ver si se la puedo pasar personalmente. No sé si ya la he compartido personalmente con la editorial Érase. Y me comprometo el lunes a postear en Goodreads la reseña de Martin y la Orden de los Niños Caballeros. Te mando un abrazo, Joni, y muchísimas gracias por tu fidelidad. Ojalá pronto podamos ser muchísimos más y tengamos una familia muy alta. Yo se lo digo. Por favor, suscríbanse, posten comentarios para enriquecer este debate tan interesante. Vuelvo a repetir, aquí no les voy a poder ayudar, pero todo lo que ustedes me posteen aquí en este canal sobre este tema, yo se lo voy a pasar al profesor y él les contestará por mí, porque yo aquí tengo que hacer como, por ejemplo, Stephen Boyd en la maravillosa película de La caída del Imperio Romano, dejarle la oratoria a otro más capaz y más brillante que yo, en este caso a James Mason, que es un orador excelente. A Timónides, o sea, yo tengo que hacer más o menos lo mismo. Un beso, Joni, enorme y muchísimas gracias. Por favor, denle a la campanita, posten comentarios para que el algoritmo nos premie y YouTube nos promocione más. Denle like y suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Y por último, personalmente, yo les quiero por cierto, hay un libro del profesor que me ha gustado muchísimo más. Ojalá algún día podamos hablar y dedicarle un tema al multiverso, porque es un tema que a mí me gusta. El multiverso se ha utilizado para negar la existencia de Dios, pero a mí me gusta utilizarlo como algo de ciencia ficción. Yo de hecho estoy trabajando en un proyecto, lo tengo muy en mente para
para resolver una cuestión de mi pasado y me gustaría utilizar el tema del multiverso como un recurso literario. Para mí es ciencia ficción y literatura y por eso me gustaría usarlo. Parece ser que creo que fue Clifford de Simak el que utilizó por primera vez ese término. Ahora lo utilizan los ateos para decir que Dios no existe, pero antes Dios no podía existir porque el universo era muy simple. Ahora no existe porque presuntamente el universo es tan complicado que Dios no lo ha podido crear. Pero yo les digo una cosa, si Dios es omnipotente, como yo creo que es capaz de crear no un mundo, sino los que le dé la gana personalmente. Y yo quiero terminar personalmente esto leyéndoles un extracto del padre. Bueno, no, lo voy a terminar con el padre Brown, pero también quiero personalmente, mis queridos suscriptores, diciéndoles cuál va a ser mi siguiente lectura. Por supuesto, también se intentará hacer una crítica de Schumacher, pero lo más probable es que la de Schumacher la deje para más tarde. Este Caballeros va a ser mi próxima lectura. La exploradora de mentes de mi querida amiga Ana M. Luján. Y también va a haber otro vídeo relacionado con Ama el Luján. Aparte de este libro, va a haber otro. Ya les digo, esto va a ser otro de los vídeos que se va a hacer para el canal. Y ya personalmente ya no me queda... también personalmente, esperen señores, voy a también me gustaría también leer este libro, no sé si también podré postearlo, o sea, este libro que yo creo que ya saben, de el pájaro que bebe lágrimas, el corazón de la naga de Lee Jong-do, eso sí que también lo vamos a hacer también. Y vamos a finalizar este vídeo, vamos con esta cita chestertoniana porque yo creo ciertamente que por muy grande que sea el universo y por muy infinito que sea, hay algo que nunca variará en el universo. Y es esto. Y es esto personalmente. A ver, esto ya se... No, este es el jardín, vale. Espera, vaya, tenía que haber preparado... No, es que yo ya lo dijo, esto no tenía pensado meterlo, pero bueno. Pues bien. Vamos a ver... Verdaderamente... Ajá, Plambó... No. No, o sea, espera, lo de la... Sí, vale, estamos aquí. Es una cita que además voy a usar. A ver, vamos a ver. No, la razón siempre es racional, aún en el limbo, aún en el extremo de las cosas. Y ya sé que la gente acusa a la Iglesia de rebajar la razón, pero es al contrario. La Iglesia es la única que en la tierra hace la razón de un objeto supremo, la única que afirma que Dios mismo está sujeto a la razón. Sin embargo, quién sabe si en este universo, si en este infinito universo, infinito solo físicamente, pero no infinito en el sentido de que pueda escapar a las leyes de la verdad. La razón y la justicia imperan hasta en la estrella más solitaria y más remota. Mire usted esas estrellas, ¿no es verdad que parecen como diamantes y zafiros? Imagine usted la geología, la botánica más fantástica que se le ocurra. Piense usted que allí hay bosques de diamantes con hojas brillantes. Imagínese usted que la luna es azul, que es un zafiro elefantino. Pero no se imagine usted que esta astronomía frenética pueda afectar a los principios de la razón y de la justicia. En llanuras de ópalo, como en arrecifes de perlas, siempre se encontrará usted con la sentencia no robarás. Y esa es la conclusión. Por muy distantes que se haya, y por mucho amplio que sea el universo, por mucho que pueda contener el universo, la verdad siempre será la verdad, el bien siempre será el bien y Dios siempre será Dios. Y así concluyo, mis queridos suscriptores. Que Dios guarde a todos los que vean este vídeo y a todas las personas, y espero que les haya sido de su agrado.